realmente da mucho gusto hacerlo. Y estamos hablando del exministro de Planificación, Julio De Vido, a quien ya saludamos. Julio, ¿cómo le va? Leo Rossi acá, el doctor Gustavo Delía, Marcelo Imbroño, los saludamos. Bueno, un saludo a todos. Y bueno, un gusto estar con ustedes nuevamente. Siempre, es tercera o cuarta vez que hablamos ya con Julio y siempre ha sido realmente muy placentero. La primera vez fue en condiciones que no eran las mejores para él, cuando estaba detenido, y tuvo la gentileza de darnos una nota realmente que fue muy interesante, y de ahí en más siempre han sido notas interesantes porque siempre tiene mucho para decir Julio De Vido. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches, Gustavo Delía le habla. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Julio, hace muchos años Eva Perón dijo que donde hay una necesidad nace un derecho, y el otro día lo escuché a Guillermo Moreno, que fue también alguien que participó del gobierno que usted estuvo, dijo de que Alberto Fernández fue un fracaso en materia de darle lo mejor y el bienestar al gobierno, es decir, al pueblo peronista, que este no es un gobierno peronista. ¿Usted cree lo mismo o no? Mira, yo lo que creo, este es un gobierno que se autodefine como una amplia coalición y debería ser un frente conducido por el peronismo, pero el problema no es de Fernández, sino del Partido Justicialista, que está totalmente desarticulado, que no cumple el rol que debe cumplir, que no ha defendido a sus compañeros presos, que está tratando de impedir que la lista que quiere presentar Rodríguez ya tenga validez, o sea, quiere poner a dedo al presidente del Partido Nacional y de la provincia de Buenos Aires. Yo tengo un afecto enorme por Máximo Kirchner, el hijo de mi amigo, de mi conductor, de alguna manera, en términos políticos, en la etapa del trabajo, y esto no contradice lo que te dije, mi conductor político por antonomasia, Juan Perón, pero digamos, no me parece correcto que se entre al partido a dedazo, menos en un momento donde el partido está tan ausente de las decisiones que tiene que tomar el gobierno y fundamentalmente de vaciar línea ideológica. El peronismo tiene ideología, tiene doctrina y no se está aplicando, y el partido es un testigo mudo de lo que está pasando. Yo, por supuesto, considero que este no es un gobierno peronista, y lamentablemente Cristina, que es la persona que debiera conducir al justicialismo en esta etapa, no lo hace por falta de vocación, en el sentido de la repugna a la cuestión partidaria, y yo la entiendo, pero lamentablemente hace un perjuicio muy grande al gobierno. Ya debería ponerse al frente del partido y bueno, pero ir a elecciones. Siempre tenemos que recordar que el 17 de octubre de 1945, cuando Perón llega a la Casa del Gobierno desde el hospital militar, le pregunta a Fabel para qué lo montó llamar, de la manera de empezar la conversación, y dice para que los mande a su casa, a los que estaban en la plaza, y le dijo, mire, si usted no me da una fecha electoral o compromete una elección en los plazos de 5 o 6 meses, yo lo salgo al balcón y la gente va a quemar todo, porque era lo que iba a pasar. La verdad es que el peronismo es un movimiento que siempre digamos, los grandes acontecimientos se han dado en el marco de elecciones internas, y donde ha habido la posibilidad, salvo en la época que había grandes conductores que estaban al frente del partido. Néstor Kirchner estuvo al frente del partido de forma absolutamente inobjetable, porque era realmente el conductor del peronismo. Como si Cristina decidiera conducirlo, seguramente no habría ninguna lista que se le opusiera, porque está claro que hoy por hoy sería la que conduzca. En el caso de Guillermo, yo es una persona que aprecio muchísimo. Él fue secretario de Comunicaciones cuando yo fui ministro de Planificación, y con él construimos la empresa ARSAT, con él impulsamos la construcción de 2 satélites que fueron puestos en órbita, que no fueron Verso, y que fue ciencia y tecnología aplicada. Luego él pasó a otra área del área de economía, y bueno, hizo su gestión, y bueno, hoy el presidente lo puso como amenaza de los que no respetan los precios máximos. Se iban a acordar bien de Moreno si no ordenaban los precios, y las cosas no se arreglan así. Julio, nada, las cosas se hacen, no se dicen, o sea,
y sobre todo cuando uno tiene el poder, lo tiene para actuar, no para amenazar. Cuando hace un ratito nos decías que vos sos kirchnerista, claramente, que no sos del Frente de Todos, sino que sos kirchnerista. El kirchnerista desde que surgió el kirchnerismo, ¿no? Desde el año 2003. No, lo que te dije, permitime, lo que dije que durante el gobierno de Néstor, sí. Y cuando fui funcionario de Cristina, era kirchnerista hasta el día de diciembre del 2015. Sí. Después del kirchnerismo entró en un escenario diferente, pero mi identidad es el peronismo. Yo soy peronista y soy afiliado de los 18 años. Tengo 71, así que hace 53 años soy afiliado al mismo partido. Nunca fui y me presenté a una elección por fuera del partido, salvo cuando me corrían para afuera, pero jamás renuncié al partido ni utilicé el transfugismo como herramienta política para posicionar. Está claro. Iba a esto, el kirchnerista, Cristina Fernández de Kirchner eligió a Alberto Fernández como su candidato presidencial, ella acompañando la fórmula, una movida que yo no sé, sinceramente, yo no sé si Cristina pensaba que iban a ganar la elección. Mi sensación es que pensaba que perdían y que por eso decidió que Alberto sea el candidato. Es mi sensación personal, no lo sabremos nunca eso. Lo cierto está en que elige a Alberto, y el kirchnerista y el peronista votó a Alberto porque lo eligió Cristina. ¿Es así o no? No, yo creo que yo también lo voté, sí. Pero lo votamos porque sabíamos que era la única fórmula y la única salida para sacar del gobierno a ese monstruo que era Macri, que estaba, digamos, devastando el país, que es el responsable de la actual crisis económica. Y también este gobierno es responsable de no tomar las medidas que se deben tomar para salir de la crisis económica en la que nos dejó el macrismo. Es un círculo vicioso muy complejo. Pero bueno, creo que hay que dar la pelea en ese sentido. Pero iba a esto, yo quería llegar a esto. Era el pasabanting para la salida del macrismo y se logró. Lamentablemente no se denunció al macrismo con la fuerza que había que haber hecho. Evidentemente el tema de la relación de fuerzas y el apoyo que el macrismo en términos políticos sigue teniendo por parte de los que detengan el poder real de la Argentina, los que ni se lo molestan ni se le hace cosquilla porque se les tiene miedo de tomar decisiones porque entienden que están en relación de fuerza y de disponibilidad, lamentablemente eso hasta haciendo un daño y está destruyendo al país y destruyendo al peronismo con la pasividad de sus actuales autoridades. Y si nosotros designamos al frente del partido nacional a una persona que dice ser socialdemócrata, cuando el peronismo es una fuerza absolutamente antagónica con la socialdemocracia. Nosotros no tenemos nada de socialdemócrata. Somos una fuerza que tiene una ideología propia y es absolutamente contraria a esa democracia hipócrita que auspicia la socialdemocracia, que pasa precisamente por traicionar los propios mandatos del socialismo al que hacen alusión. No se puede ser socialista y liberal como quiere el presidente. O se es socialista o se es liberal. Y si se es peronista, no se es socialdemócrata. Y el socialdemócrata no puede ser presidente del partido peronista. Cuando la gente votó a Alberto, ¿sentís que hoy en día se siente defraudado por lo que había votado? Cada día más. De hecho, no hay más que mirar las encuestas, ¿no? Las miro poco. Pero lo que veo es que cada vez vamos más para atrás. Recién hablabas de cómo está cayendo la imagen del presidente de la nación, de cómo se va, y que esto está demostrando también el fracaso y también la desilusión del votante. ¿Crees que si sigue cayendo todo esto, puede llegar a haber una ruptura entre Cristina por un lado y Alberto Fernández y Massa? Porque recordemos que Massa llegó de la mano de Alberto Fernández también. Cosa que yo pienso que no. Me parece que mirá por el lado del Ministerio del Interior para ver por dónde llegó Massa. Pero yo te digo lo siguiente,
Esta Cristina, que es tan crítica ante situaciones tan graves, no es desconocida para mí, no sé por qué no habla y por qué no dice y por qué no marca el ritmo que estamos esperando aquellos que votamos a este gobierno porque ella lo pidió. Es decir, creo que claro, yo siempre digo que el idioma, digamos, de lo que hablaban los antiguos egipcios se descifró 5.000 años después, y es mucho tiempo eso, ¿viste? La piedra de la Rosetta la descifraron en el siglo XX, así como el XIX, no recuerdo, pero fue en los últimos tiempos, después de 5.000 años de civilización. Lo que digo es que y el partido debiera ayudar en ese sentido, y si ella lo condujera, no digo que sea la presidenta, a lo mejor, pero que se pusiera al frente de lo que es el peronismo, que es el que confió en ella para votar a este gobierno, creo que sería muy saludable para todos. Y esta Cristina crítica yo no la desconozco, ¿no? Yo he visto Cristina, la he visto reaccionar por cosas mucho menos importantes que las que están pasando ahora. Julio, yo era funcionario de eso. Un placer. No porque yo fuera funcionario, pero tal vez yo era funcionario y me quedaba en el gobierno porque había otra actitud. Si yo tuviese que preguntarle a Julio De Vido en este momento, lo primero que se le viene a la cabeza, ¿no? Momento de pandemia, momento de un país en una crisis económica muy pronunciada, que ya veníamos con una crisis económica del gobierno de Mauricio Macri, y que en este primer año y 2 meses que lleva el gobierno de Alberto Fernández, pandemia de por medio, medidas tomadas también por parte del gobierno que también han influido. Digo, si tengo que preguntarle a Julio De Vido en este momento cómo ve a la Argentina, ¿qué me diría? Bueno, coincido en el sentido que vos le dabas a la pregunta también. Me parece que estamos en un momento muy difícil, con una enorme crisis de autoridad política, hay una crisis de autoridad política muy fuerte, dado que el gobierno ha elegido un camino, un sendero de no hablarle con claridad a la gente por un lado, y de no enfrentar las dificultades que tiene con la responsabilidad de la autoridad que la gente le confirió con su voto, y sobre todo creo que no hay un respeto al programa de gobierno que en su momento se dibujó en la campaña con algunos lineamientos. Digamos, el presidente ha dicho que no se afecta a los planes, de hecho el Ministerio de Planificación no fue repuesto, o sea que evidentemente el hombre, digamos, gobierna permanentemente por la cuestión de la relación de fuerza, y claro, la relación de fuerza en la Argentina está marcada fuertemente por digamos, por un lado por el gobierno y por otro lado por el grupo de AEA, digamos, la Asociación Empresaria Argentina, que hoy es el poder real de la Argentina. Respecto a la pandemia, yo creo que es un problema que todos los países del mundo la están atravesando con mucha dificultad, por la cantidad de muertos que tienen y que tenemos, pero yo creo que el gobierno debe hablar con la verdad, y me da la sensación que muchas veces se especula con la cuestión de la pandemia en términos políticos, cuando te dicen que van a vacunar tantos millones de personas en enero, y bueno, nos llegamos a 300.000 o 400.000 personas. Chile en menos de una semana vacunaba 500.000. Evidentemente ha habido improvisación en cuanto al esquema de la provisión de vacunas, cosa que ha pasado también en Europa, pero eso no significa que no sea un problema acá también. Digamos, siempre hay que mirar para arriba, no para abajo. Y creo que, digamos, primero se especuló con la cuestión de la cuarentena, que en términos políticos, hablando en lenguaje de jerga, garpaba. Luego, cuando la cuarentena se saturó, bueno, en el medio de la cuarentena tuvieron 2 medidas muy acertadas, que fue de ayudar a las empresas, a algunas empresas, no a todas, como hicieron en el caso de Clarín, que eran empresas muy poderosas que podían haber enfrentado tranquilamente todo el haber de sus trabajadores, pero para la pequeña y mediana empresa fue importante el aporte,
yo soy no tengo, me cuesta memorizar las siglas, pero bueno, el aporte fue por el lado del salario y también del IFE, sí, que se llama ATP. El ATP, sí. Sí. Y en el caso de las personas, bueno, el IBE, que creo que también IFE, que también fue muy importante, y lamentablemente se ha perdido cuando la gente todavía no está de pie, más allá de que se ajustaron algunos montos de la UH, etcétera, etcétera. Creo que hay que recuperar claramente, fuertemente la cultura del trabajo. Creo que hay que activar el mercado interno y obviamente me da la sensación que esta necesidad, esta digamos ansiedad por resolver rápidamente un tema tan complejo como el del fondo, tampoco ayuda a resolver la reactivación del mercado interno, porque todas las políticas del Fondo Monetario van a ir en contra de, obviamente, la reactivación del mercado interno. Te van a decir dolarizar las tarifas, o seguir con las tarifas dolarizadas, las convenciones colectivas de trabajo con tope salarial, bueno, de lo que vamos viendo que va generando, yo creo que se van generando medidas que son proactivas, que son ajustes claramente, y son proactivas a un arreglo con el fondo. Y paralelamente veo con mucha preocupación, es decir, en el último año prácticamente ha habido una restricción absoluta en la venta de dólares y sin embargo el Banco Central no ha acumulado dólares, y veo con preocupación esta combinación letal para la economía que es el déficit fiscal y el déficit comercial, que eso es terrible. Y sobre todo, lo que más me preocupa es que ellos creen que van a resolver esto cobrando más impuestos, subiendo las retenciones. Y me da la sensación que la retención es una medida que sirvió en un momento, que la aplicó Dualde y Remenentó en ese momento, y luego la baña de continuo, y nosotros también. Bueno, luego estuvo el problema de la 125 con las retenciones móviles, que fue una catástrofe política para el kirchnerismo, del cual yo formaba parte, y formo parte del kirchnerismo, ¿no?, del Frente de Todos, pero lamentablemente creo que la herramienta de la retención es una herramienta que uno la maneja en los términos de lo que es el capitalismo liberal, y el peronismo tiene otras herramientas. Es decir, yo creo que la recuperación de la administración estricta del comercio exterior nos va a permitir el ingreso del flujo de dólares y nos va a permitir especificar la economía, que es lo único que va a activar el mercado interno. Y va a haber un sentido diferente, creo que estos días están hablando de eso. Luego ya, en la cuestión de los presos políticos, si bien yo no estoy detenido en este momento y tengo prisión domiciliaria, bueno, las causas vinculadas al Lofer han seguido avanzando. Hoy Milagro Sala se pronunció, hizo un comunicado muy importante, y no sé si tuvo mucha difusión, pero yo lo vi, y bueno, paralelamente a la gravedad de las manifestaciones del ministro Cafiero primero y el presidente hoy, en el sentido como que, bueno, al presidente me extrañó muchísimo, porque yo soy arquitecto, y en términos jurídicos, bueno, siempre me he movido con el asesoramiento de mi esposa, pero hablar, eso ni lo hablé con ella, pero hablar de que la justicia es autónoma, no, la justicia es un poder independiente, pero forma parte de la República, y obviamente los otros dos poderes tienen atribuciones y digamos, tienen mandas constitucionales en el sentido que lo deben controlar. La justicia, como el poder ejecutivo o el legislativo, nunca se autodepura. El control siempre es cruzado y hay un poder sobre otro, y eso no significa faltar a la independencia del poder judicial. De hecho, Kirchner, cuando logró la renuncia de la Corte en el año 2003, lo hizo sobre la base de denunciar digamos, el avasallamiento por parte de la Corte cuando pedían resolver el tema de la especificación asimétrica del doctor Nazareno, y cualquier un avasallamiento concreto de la Corte sobre el poder político, sobre el poder ejecutivo. Bueno, lo denunció, bueno, y logró un cambio. Creo que en ese sentido tampoco hay fuerza como para avanzar en resolver, porque estos problemas de la justicia no solamente con nosotros
los presos políticos, arbitrarios, como le llaman ellos, o el nombre que le quieran poner, sino en general para la sociedad es un problema muy grave, muy serio, y yo veo, por ejemplo, el tema de las escuchas que nos hicieron cuando estábamos presos a nosotros y a nuestros defensores. La doctora Gabriela de Rebol, que estaba frente al servicio penitenciario, hizo una exposición días pasados en relación a, que hasta le transmitían y espiaban la cantidad de comida que nos traían, no nos dejaban de traer los familiares, cosa que es gravísima, pero que esa declaración, esa suerte de denuncia entre comillas, porque uno no ve una activación fuerte del rol del Estado como querellante en la causa de Dolores, ya está todo paralizado. Encima el doctor Ramos Padilla lo han ascendido ahora, en el sentido que ha pasado a ser el juez electoral de la provincia de Buenos Aires, lo cual esta causa, que es clave para derrotar definitivamente al lawfare y darle al lawfare una categorización jurídica, evidentemente estamos perdiendo una oportunidad magnífica y hemos perdido un juez muy valioso en cuanto a su independencia y a una visión crítica de lo que es el lawfare. Pero bueno, más o menos no te quiero abrumar ni tomar el monopolio de la palabra, porque ustedes seguramente querrán preguntar. No, a mí me gusta escuchar. Yo digo, me pareció, primero que aparte ahora vamos a ir obviamente desarmando todo esto que nos fuiste diciendo, Julio, para ir desmenuzando justamente las diferentes partes. Por ejemplo, en un momento hablaste de que hay que volver a la cultura de la política. Yo recuerdo el gobierno del cual fuiste parte, el de Néstor Kirchner, y te pregunto así, pregunta cortita para respuesta cortita. ¿Néstor Kirchner es tu líder? ¿Néstor Kirchner? ¿Es tu líder? ¿Néstor Kirchner es tu ejemplo? Néstor Kirchner fue un compañero de ruta y le tocó obviamente en ese momento conducir un proceso político del que yo fui parte y estaba digamos, en relación de independencia con él, en el sentido estrictamente político. Él era mi superior y yo respondía, y creo que fue un estadista, un tipo muy importante de la política argentina, pero mi líder es el general Perón. El líder general Perón. Bien, bueno, digo, cuando hablo de Néstor Kirchner, hablo porque yo recuerdo cuando Néstor Kirchner asume que dice, bueno, hay muchos planes sociales porque hay falta de trabajo. Entonces lo que nosotros vamos a reactivar el trabajo, y yo recuerdo que mes tras mes, en el comienzo del gobierno de Néstor Kirchner, se anunciaba cuánto había bajado el desempleo y también cuántos planes sociales menos había, y se mencionaba esto como un triunfo realmente, porque la gente estaba teniendo trabajo, que es lo que dignifica al ser humano. Hoy en día, y no hablo solamente de la actualidad, y hablamos de toda la época de la pandemia, con todas las planes sendados, pero hablamos también de tiempo atrás, gobierno de Mauricio Macri, que se pensaba que iban a desaparecer los planes y sin embargo se dieron más, gobierno de Cristina, diferentes gobiernos, donde es un logro dar cada vez más planes sociales. Y esto de la cultura del trabajo, de lo cual... No comparto lo que decís vos. ¿No lo comparte? No, sí. Bueno, pero yo voy a esto. Pero eso, mirá, y además en el área que me tocó conducir, en esos años, cuando nosotros asumimos, había poco más de 120.000 obreros de la construcción trabajando, y en el pico en el 2011 llegamos a casi 800.000. Bueno. Reducíamos 120.000 autos y teníamos casi 1.000.000. No era de mi área, pero eso es mercado interno. Y en el tema de los obreros metalúrgicos nos llegaban a 60.000, después de haber sido en la época de los 70 casi 600.000, y nosotros en poco tiempo los llevamos a casi 400.000. El punto donde está, Julio, y aquí quiero llegar. Hay personas en la Argentina, el plan social debería ser una ayuda para aquel que no tiene trabajo hasta el momento que lo consigue. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Como fue la pandemia. Claro. Hay personas que hace 15 años que están viviendo de planes sociales en la Argentina. Indudablemente no hay una cultura del trabajo. Indudablemente estamos fomentando que la gente viva un plan social, porque si alguien si en 15 años no pudo conseguir un laburo para salir de esto, algo estamos haciendo mal. Estamos haciendo mal, incluyéndome en la Argentina, cuando no tomo decisiones, ¿no? De nuestra doctrina, ¿no? Del justicialismo, donde la columna vertebral del movimiento son los trabajadores. Nosotros no, yo lo comparto contigo, que hay en el área social, el ministro está dibujado, Arroyo, lamentablemente, que los dos es un tipo interesante en términos intelectuales, pero me da la sensación que hay una cultura del pobrismo que llevan adelante
Chino Navarro, Pérsico, Grabois, que es absolutamente negativa. Yo creo que las economías populares tienen valores importantes, las cooperativas y demás pueden ser una herramienta para salir del proceso del estar desocupado hacia la consecución de un empleo formal. La persona que, o sea, yo no critico al que cobra el plan social, sino lo que creo que queda sujeto, sometido a la imposibilidad de acceder a la movilidad social ascendente, porque lo único que te permite tomar crédito, que te permite evolucionar como ciudadano y fundamentalmente como individuo, en el sentido de poder avanzar y progresar y cambiar tu casa o mejorar el alquiler de la casa que alquilás, o cambiar el auto o salir de vacaciones, es un trabajo formal. Nadie que no tenga trabajo formal tiene acceso a la posibilidad de tener una expectativa de crecimiento futuro. Pero aparte te lo llevo al otro lado del escritorio también. Digo, ¿cómo hacemos para hacer? Nosotros llamamos pobrismo, ¿no? Claro. El peronismo se ha destacado siempre por avanzar en la conquista de los trabajadores, pero Perón decía que la Argentina es una sola clase de hombre que trabaja. El hombre que no, el trabajo es un derecho y una obligación, dice la Constitución del 49, es un derecho establecido hoy por la Constitución. Entonces, bueno, ese artículo de la Constitución que habla de que el trabajo es un derecho, cuando habla del derecho a una retribución justa, habla que la renta y el interés del capital son productos del ser en una república que la justicia justa deben ser el producto del trabajo humano, no el producto de la financiarización de la economía, que es el otro problema. Las LELIC, hay un cúmulo de intereses que se llaman todos los meses en los bancos, que lamentablemente van agudizando el problema de los déficits fiscales y del déficit comercial y generando desempleo, y por supuesto son recursos y dineros que deberían estar destinados a la inversión pública para generar puestos de trabajo. Bueno, ahí voy, ¿no? Cuando te decía me pongo del otro lado del escritorio, digo, ¿cómo hago para hacer sustentable un país, ¿no? Donde cada día que va pasando vamos incrementando más gastos, ¿no? Porque, a ver, si bien la ayuda es una ayuda social, pero para el Estado termina siendo este déficit fiscal del cual vos estás hablando, que es muy difícil salir cuando vos te metes en una vorágine y le das el derecho. Aún los que reciben los beneficios de estos planes, digamos, es como una suerte de cárcel en vida, sí, porque le impide crecer, desarrollarse, mejorar y tener expectativas. Una sociedad que no tiene expectativas es una sociedad que está muerta. Y eso tampoco ni siquiera, Perón decía que estamos lejos de los países capitalistas, y en aquel momento, en la Guerra Fría, se hablaba del colectivismo socialista o comunista, o de la Unión Soviética. Es decir, el justicialismo es otra cosa. Y tener una cultura del pobrismo pensando que sobre eso se construye el poder popular es un error enorme. Sobre eso, ahí está. Contra los trabajadores, que son los que pelean y luchan permanentemente por ascender en términos económicos, y eso a su vez reactiva el mercado interno, que es lo que hace crecer la economía. Sobre eso y luego está la cuestión del comercio exterior, que es una cuestión que también lo definía la Constitución del 49, que lo debe manejar el Estado. Y a mí que no me vengan con que el IAPI fue una mala experiencia, o que en el Estado va a haber gente mala y que todo el otro, porque ese es el discurso de AEA y de todos estos sinvergüenzas que han generado un proceso de concentración de la riqueza, que es lo que degrada al país y digamos al cual la cultura o la tendencia ideológica de ir por el lado del pobrismo, o sea, de los planes sociales y demás, lo único que hace es beneficiarlo a ellos, porque lo que hacemos es contenerla a la gente para que no se movilice y reclame por sus derechos. En ese poderío popular que se da, yo tengo que dilucidar, es algo que pienso en realidad, ¿no? Pero quiero también saber qué es lo que pensamos. O sea, se termina utilizando a estas personas que yo te digo que hace 15 años que están acostumbradas a vivir de un plan social, decir, bueno, es la vieja compra y venta prácticamente de votos para utilizarlo políticamente. Y hablo de todos los gobiernos, no hablo del actual, sino de los anteriores también. Eso es relativo, porque eso ya nos costó la elección del 2015, más allá de errores tácticos que se cometieron en el proceso electoral en aquel momento.
es relativo. Lo único que hace fuerte un gobierno popular en la Argentina es los trabajadores organizados y con un Estado que administre el comercio exterior, que administre los recursos. ¿Qué es el comercio exterior? Es la venta de los excedentes exportables que tiene el país. Esos dólares que ingresan son producto de la riqueza nacional, que es producto del esfuerzo de toda la comunidad. Bueno, el Estado, no hay forma de redistribuir la riqueza si no es a partir del manejo del Estado de esos recursos. Y lo único que hacemos, entregando nuestros recursos exportables, estoy hablando fundamentalmente del sector agrícola ganadero, si nosotros lo único que hacemos es concentrar más en menos personas esos recursos, lo manejan 8 empresas, que son además multinacionales, o sea que el recurso ni siquiera queda en la Argentina. Entonces, bueno, como pasa con las empresas de servicios públicos, en muchos casos, las que son de capitales extranjeros, que obviamente todos los recursos que la plusvalía que obtienen por explotar el servicio, que es enorme, porque es un servicio monopólico, va todo al exterior. O sea, el esfuerzo de lo que pagamos vos, yo y todos los ciudadanos por la luz o el gas y el agua que consumimos, se va por un tubo al exterior, porque compran los dólares y los mandan al exterior. Y de la misma manera ahora se ha inventado una nueva clase de los argentinos, como Macri, por ejemplo, que pone los 44.000 millones de dólares que entraron del Fondo Monetario. ¿Qué hicieron? Todos los pesos que tenían en exceso las compañías proveedoras de servicio, los cambiaron a dólares en esos 44.000 millones y los fugaron en el acto. De hecho, Alberto se lo dijo en el debate. Lástima que después no hizo la denuncia, porque es una denuncia penal, eso es una exacción indebida a los recursos nacionales. El esfuerzo nacional del pago de los servicios se fuga todo, tanto de los que son propietarios argentinos como los extranjeros, va todo a los paraísos fiscales, que es donde lo pagan impuestos. Y después cada tantos años va a venir otro Macri y le va a hacer otro blanqueo y van a blanquear todos los capitales que quisieron sin haber pagado un mango de impuestos. Cuando vos vas a comprar al supermercado y pagás el IVA. ¿Está? Un placer siempre hablar con usted, Julio. Gracias por esta charla. ¿Algo que le haya quedado por decir? Con total libertad. ¿Algo que quiera decir? Una nota en el Cuesta La Luna que decía que el gobierno estaban dudando si seguir con los subsidios o va a aumentar el 100% los servicios, el 50%, el 40%, lo que sea. Cualquier aumento sobre los servicios públicos, la posición de la gente va a ser demoledor. Y decían que temían que si daban subsidios se fugaran en dólares al exterior. Y es muy probable que pasara por parte de las empresas, si no las recuperamos para el Estado, que es lo que dice nuestra Constitución del 49, que creo que en esta etapa es lo que hay que hacer. Y por otro lado dice que si le daban los aumentos que ellos pedían o arrimaban el bochín, también podían fugar. Yo digo que esas dos cosas que nos dicen son posibles. Ahora, si hay subsidios, nosotros el máximo nivel de subsidios que tuvimos en el año 2006-2007 durante el gobierno de Néstor Kirchner, lo hicimos duplicando el Producto Bruto Interno, el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, se multiplicaron por 5 por 6 los niveles de ocupación de los gremios más importantes. Eso se logró porque no solamente porque había tarifas populares. Cuando nosotros estábamos, el nivel de ingreso promedio, las tarifas de energía y agua y demás, significaban el 8% del salario, y aquí de los demás eran el 21%. Entonces, estas son las cosas que no se puede dudar. El otro día escuché un reportaje de Amado, y él, comparto con él decía que las tarifas, no solamente que no hay que aumentarlas, hay que bajarlas en términos nominales. Coincido absolutamente con él. Aumentaron el 5.000% cuando los sueldos bajaron casi el 30% durante el régimen macrista. Bueno, por favor, no dudemos. Los servicios tienen que valer. Busquemos la técnica que mejor les guste, pero los servicios tienen que valer el costo necesario
para recuperar la industria nacional, el mercado interno, los niveles de ocupación y el nivel salarial de los trabajadores. Si no, no funciona la cosa. ¿Es posible recuperar la política del trabajo con gente que hace 15 años que vive de planes, Julio? Va a ser muy difícil, porque son 15 años son 3 generaciones. No va a ser fácil, pero ¿sabes qué pasa? Si no empezamos, cada día va a ser peor. No digo sacar de los planes, hay que darle laburo, esto es lo central. Hay que darle laburo. Julio, un abrazo grande. Formal, con boleta de sueldo, con estabilidad que le permita al hombre evolucionar en la vida en términos económicos. Eso no es capitalismo, eso es peronismo puro y duro. Abrazo enorme, Julio, gracias por esta charla. Chao, gracias a usted. Julio Devido, él es ministro de Planificación, pasando por aquí, por La Noche Recién Comienza. 23 horas.